Nací en Santa Marta. Mi papá era militar, lo trasladaron a Santa Marta. Si no lo hubieran trasladado, habría nacido en Pasto. Entonces mi infancia es una infancia de muchos cambios, de transhumancia, porque pasamos de una ciudad a otra. Nuestros juegos y nuestra vida era una vida llena de gozo. Mi infancia es una infancia muy feliz. La historia de Colombia iba ocurriendo al mismo tiempo. Es como si nuestra vida pasara en medio de juegos, de cambios, etc. Y sin embargo estuviéramos en el corazón de un país convulsionado. A mí me encantaba estudiar toda la vida. Yo tenía tanto deseo de aprender a leer que aprendí a leer antes de entrar a kinder. Mi vida de colegio fue una vida en la que yo fui alcanzando mucha libertad. Yo estudié en un colegio de la Presentación los últimos años de bachillerato. Entonces, la vida sí transcurría mucho más entre actividades al aire libre y, por ejemplo, el tema de leer. Cuando tuve que elegir mi carrera, sabía que lo que fuera que yo escogiera tenía que ser algo exigente en términos intelectuales. Pero me llamaba poderosamente la atención también temas, sobre todo de literatura, de historia. Realmente mis gustos no eran por ese tipo de profesiones. Entonces comencé Derecho en la Universidad Militar, pero me enteré por unas amigas que estudiaban Comunicación Social en la Javeriana que se había abierto un programa especial para personas que podían estar haciendo otra carrera y tomar créditos en filosofía. Entonces yo vine a hablar con el padre Jaime Hoyos, inmediatamente el padre encantador, no, tienes que vincularte. Hacía Derecho de noche, la carrera completa. Al siguiente semestre me di cuenta de que yo era muy feliz en filosofía y hice simultáneamente las dos carreras, las terminé las dos, pero a la mitad del camino yo tenía clarísimo que mi vida era por el lado de la filosofía. Desde el colegio yo me vinculé a temas de misiones. Entonces cuando yo ya empiezo a estudiar aquí, para mí era más que natural vincularme muy pronto a un trabajo con comunidades. Al poco tiempo, pues lo que hago es ir al Instituto Mayor Campesino de Buga, a unas veredas que estaban bajo la atención de ellos, en un lugar que se llamaba el Alto de la Italia. Era un páramo cerca de Barragán y de Santa Lucía. Yo incluso le doy gracias a tantas familias y comunidades campesinas que durante mi adolescencia y mi juventud me formaron. Creo que es una forma de vida que genera tanta humanidad y tanta fraternidad y para mí fue fundamental en mi construcción como ser humano. Era un compromiso tan hondo, tan disciplinado, tan de tantos años, y eso lo podía combinar con las dos carreras que cursaba simultáneamente, porque pues no sé, en la juventud y con el gozo, pues uno es capaz de hacer muchas cosas. Era un mundo realmente fascinante. Los profesores, la universidad, trabajar temas tan profundos, tan difíciles, tan absolutamente exigentes en términos del pensar, me seducía cada vez más. Entonces, ese mundo tan lleno de riqueza me gustó. La visión que yo tenía del mundo sí era una visión de una América Latina que estaba generando música, vida, posibilidades, mártires también. Pero es muy curioso porque en ese momento a mí la filosofía latinoamericana no me interesaba. Me empezó a interesar muchos años después. Ahora sí la trabajo un poco más y pensamiento filosófico colombiano. Pero en ese momento no, en ese momento yo trabajaba más Kant, era mi pasión, Aristóteles. Es que el pensar y el pensar hondamente
El pensar en serio necesariamente transforma la vida de las personas, porque una vez que las personas pensamos y nos metemos en eso, nos hacemos responsables. Mi desempeño en la universidad como estudiante pues fue bastante bueno. Entonces el padre Jaime Hoyos, apenas me gradué, me invitó a vincularme. Me vinculo a la facultad como profesora y estoy en mi casa, es mi medio, es el lugar donde yo me siento perfectamente identificada con todo. Durante 10 años coordiné los servicios de filosofía para la universidad y eso pues fue maravilloso porque me permitió conocer los planes de estudio, el sentido de la formación de cada uno de los programas de la universidad. Luego el tema de ser asistente de edición de la revista Universitas Filosófica. El editor era el profesor Manuel Domínguez. Estuve 5 años como secretaria de facultad, pues al mismo tiempo que era profesora, que seguía coordinando los servicios de filosofía. Sí dejé la parte de edición porque ya era demasiado. Me interesé con José Manuel Reyes, que llegaba a abrir el tema de la educación continua en la universidad. Después, cuando volví de mi doctorado, me pidieron ser directora de la carrera y pasados los años, directora de posgrados, de la maestría y del doctorado en filosofía. Entonces, como directora de programas, primero de pregrado y después de posgrado, mi empeño fue siempre ver cómo eso sigue funcionando. Para mí fue una escuela enorme de todo lo que es estar en una universidad. Yo me alegraba tanto de ver cómo un estudiante se graduaba porque era el resultado de tanta gente trabajando para que eso fuera posible, cómo habían crecido como seres humanos y como académicos. Creo que eso es lo que significa pensar currículos. Cuando yo me vinculo como profesora de planta, tratar con un grupo mayoritariamente masculino no parecía raro porque pues, el mundo filosófico que yo había conocido era fundamentalmente así, pero con el tiempo sí empezamos a ver que hubiera más mujeres sí le imprime un cierto carácter, un cierto estilo. Cuando ya empiezan a venir muchas profesoras, mujeres invitadas y que tienen además un lugar excepcional dentro del mundo filosófico internacional, creo que esto sí empieza a jalonar mucho más el que haya más oportunidades para las mujeres, porque sí creo que las perspectivas de mujeres que uno lee y mujeres que le enseñan y mujeres que participan en los debates universitarios como filósofas tiene una gran importancia. Para mí es muy raro que no haya una sensibilidad en el filósofo, que por eso me asombra cuando la gente dice, los filósofos están como allá en el mundo de las ideas y la realidad está acá. No, el pensar y el pensar hondamente, el pensar en serio, abre como todas las ventanas del corazón y de la piel al otro. Y hoy miro a los estudiantes que tengo y a los que he tenido a lo largo de estos 35 años como profesora, y cada generación ha tenido también sus preocupaciones. En la Facultad de Filosofía yo creo que difícilmente me he encontrado con estudiantes que no estén trabajando en algún campo ético. Es que yo veo a mis alumnas, por ejemplo, trabajando problemas sobre violencia sexual y sentido de la justicia, además de ser unos estudiantes que se esfuerzan por ser cada vez mejores en términos discursivos, conceptuales. Siempre encuentro esa sensibilidad. Para mí es muy raro que no haya una sensibilidad en el filósofo.
Entonces a mí la Javeriana me capturó absolutamente porque yo siento que viví en un mundo en el que crear era posible, en una enorme libertad y en un respeto a nosotros como profesores. Siento que esta es una universidad que acoge. Yo sé que hay un tema de clase social y en fin, podemos hacer las críticas y las mejoras que podamos, pero en principio es un espacio libre para la vida y para el pensamiento. Me gustaba mucho el teatro cuando estaba en el colegio y después también en la universidad, incluso en la facultad creamos un grupo de teatro hace unos años. Las obras de teatro de Shakespeare me parecen como el sumum. Uso muchas de ellas para mis clases de ética o de filosofía política. Y por supuesto, pues soy heredera de toda la canción social, revolucionaria latinoamericana, o sea, Mercedes Sosa, Víctor Jara, Violeta Parra. En la universidad en los últimos años, los últimos no, esto ya hace un ratico, descubrí el placer del atletismo. Descubrí que si hubiera empezado muy joven habría sido una campeona, porque correr era realmente fascinante para mí, pues ya por razones de rodillas me tocó dejarlo. En la música y en la filosofía importan los maestros. Lo más importante es el maestro. Esa relación con los maestros nos muestra que no solamente es el tema de todo el contenido y toda su vida y su personalidad, sino además es el vínculo profundo que se hace con ellos. Por eso yo siempre he dicho que uno, no más que dónde estudié, uno debe responder en filosofía con quién estudié. Y trato de hacer lo mismo con mis alumnos. Yo siento que tengo un vínculo hasta la muerte con ellos. No importa si se graduaron hace años, ellos pueden pedirme cualquier favor, referencia, lo que sea, pasen los años que pasen, porque esta relación filosófica realmente es una relación con la existencia.